Buenas tardes, mi nombre es Herendida Aceves López. En este caso, voy a hacer una presentación sobre la materia Finanzas Públicas de la Maestría en Fiscal, impartida por el profesor José Luis Ramírez Ortega. La exposición es sobre la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Primero que nada, podemos señalar como un servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinado al Estado en cualquiera de sus tres poderes, independientemente de la naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área a la cual presta los servicios, obligado a apegarse su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. La figura de un servidor público trata de ser definida por los artículos 108 Constitucional, 212 del Código Penal Federal y el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Los principios a los cuales se debe apegar el actuar de todos servidores públicos se encuentra regulado en el artículo 109, fracción tercera, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo séptimo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue publicada con la finalidad de crear un ordenamiento jurídico mediante el cual se pueda regular el comportamiento de cada servidor público y así, con su actuar diario, se pueda pegar a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficiencia. También, esta ley define las obligaciones políticas y administrativas, las responsabilidades en que incurren por su incumplimiento, así como los medios para identificarlos y las sanciones o procedimientos para prevenirlos y corregirlos. De la misma forma, se crea la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy conocida como Secretaría de Función Pública, así como los organismos internos de control. A través de estas instituciones se busca evitar conductas que perjudiquen al servicio público, las cuales afectan tanto a la dependencia donde el servidor público desarrolla las actividades como a terceras personas. Los tipos de responsabilidades en los que puede incurrir cada servidor público se encuentran establecidas en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este título es denominado de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado y consiste en la responsabilidad civil, penal, política y administrativa. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo octavo, contiene un catálogo de obligaciones que tienen que cumplir todos los servidores públicos y en caso de omitir dicho cumplimiento, se incurrirán en responsabilidades o sanciones. La responsabilidad administrativa se deriva principalmente por los actos u omisiones que afectan los principios constitucionales ya mencionados, los cuales son lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, que deben observarse en los servidores públicos en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones. Las garantías de seguridad jurídica consisten simplemente en que todo individuo debe de contar con la certeza de que los derechos y posesiones sean respetados en todo momento y que para los mismos pueden ser afectados por parte de una autoridad. Esta tendrá la obligación de observar y apegarse a lo dispuesto por los diversos ordenamientos legales aplicables,
cumpliendo de manera principal con lo establecido en la Carta Magna. Las principales garantías de seguridad jurídica se encuentran contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 señala la garantía de irretroactividad de la ley. Este artículo establece que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Lo anterior quiere decir que ninguna ley podrá aplicarse a situaciones pasadas que hayan sucedido antes de la vigencia de la ley respectiva. Es decir, la ley solo deberá regular y aplicarse en aquellos actos que tengan lugar una vez que haya iniciado la vigencia de la ley. El artículo 16 habla sobre la garantía de mandamiento por escrito y expedido por las autoridades competentes, en el cual se debe de fundar y motivar la causa legal para cometer un acto de molestia en contra de un particular. Esta garantía es una de las más importantes de nuestro sistema jurídico y es conocida también como garantía de legalidad. En esta garantía se otorga protección a los gobernados frente a cualquier acto de molestia a su esfera jurídica, emitido por las autoridades, ya que se establecen requisitos específicos para que los actos, sean de carácter administrativo o judicial, no sean arbitrarios. El procedimiento administrativo contenido en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es la suma trascendencia, ya que al final del desahogo del mismo, donde el legislador busca que se dé una resolución respecto a cada situación jurídica de un servidor sujeto a un procedimiento, y así puede garantizar un estado de seguridad jurídica tanto para el ente público como para el mismo servidor. A pesar de la intención del legislador de crear un estado de seguridad jurídica con la regulación del citado procedimiento administrativo, en el mismo existe una flagrante violación a la garantía de seguridad, ya que existe una gran omisión en cuanto a la consecuencia de que la autoridad se atenga de emitir una resolución final al procedimiento dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ante esta situación, se propone que si la autoridad administrativa no resuelve y notifica dicha resolución al servidor público dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en consecuencia, debe caducar las facultades de ésta para imponer una sanción a cada servidor público sujeto a los procedimientos administrativos disciplinarios. Esto quiere decir que la autoridad encargada de llevar el procedimiento administrativo tiene la obligación de emitir su resolución dentro del término de 45 días hábiles para poder representar lo dispuesto por el principio de legalidad, y en caso de no hacerlo dentro de este periodo, su derecho deberá caducar. Esta reforma ayudaría a que la disposición que contiene el procedimiento administrativo disciplinario se convierta en una norma perfecta, ya que se contemplaría en una sanción al indebido actuar de las autoridades, y así se estaría evitando la posibilidad de incurrir en actuaciones discrecionales y como consecuencia se cumpliría con el principio de legalidad.
En conclusión, esta ley es la que regula los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos, entre ellos las declaraciones patrimoniales. El ejercicio de la función pública ha evolucionado de forma muy dinámica, lo que ha hecho necesario implementar sistemas de regulación a los contextos jurídicos en los que se desarrolla nuestro país, con la finalidad de mejorar las actividades públicas realizadas. Ante estas circunstancias, se han representado un sinnúmero de modificaciones al marco regulatorio, que en algunos casos han derivado en lagunas y otras veces en ineficiencias o abusos. Así que, al normar la función que desempeñan los servidores públicos, se ha generado la necesidad de crear regulaciones específicas, estableciendo sus parámetros de acción y valores fundamentales, sin soslayar las bases para las sanciones a quienes incumplen con los fines y valores esenciales de cada labor pública. Estas son las fuentes bibliográficas y muchas gracias por su atención.